La abdicación de Juan Carlos I y la posterior proclamación de Felipe VI como rey de España ha dado pie a numerosos elogios periodísticos a uno y a otro monarca. No faltan ya libros donde se les loa, pero Doble abdicación no es precisamente uno de ellos, con el subtítulo de Juan Carlos I, el hacedor de la Tercera República. Esta obra es una visión crítica de la monarquía instaurada en el 75 tras la muerte de Francisco Franco. Su autor, el profesor de Sociología y Opinión Pública Javier Barraicoa, va a hablarnos sobre su contenido. Muchas gracias por atender a Periodista Digital. Muy buenas. Bueno, Javier, en la presentación decíamos que en el 75 hay una instauración de la monarquía, no una restauración. Utilizamos ese término porque esta es su tesis. ¿Por qué? Porque, bueno, es muy importante, cosa que, digamos, ahora se borra todo siempre con la prensa rosa, pero es muy importante jurídicamente porque Juan Carlos I, su legitimidad procede de la Ley de Sucesión de 1947. Por lo tanto, en el fondo, él no representa una restauración de la dinastía de Borbónica que había caído con la Segunda República, ¿no? Sino que, podríamos decir, empieza una nueva dinastía, pero fundamentada en el franquismo, cosa que durante la transición todo esto se intenta ocultar, tapar, y a partir de ahí se crea la figura de un monarca popular bonachón, cuya legitimidad está teóricamente basada pues en la voluntad del pueblo, pero cuando la figura ya se deteriora, y hemos visto el deterioro último de la figura del monarca que lleva su abdicación, claro, no puede recurrir a ninguna otra legitimidad, ¿no? Y entonces esto yo creo que es un problema político, pero muy importante para entender cómo será el futuro de España, ¿no? Porque, claro, la legitimidad de Felipe VI depende de la de su padre, ¿no? Sí, aunque por otra parte tú llegas a decir que la de Juan Carlos es una dinastía de una única persona, como que incluso que Felipe VI será una nueva dinastía. Exacto, y además con muchas contradicciones internas porque según las normas de la Casa Real el propio Felipe VI está, digamos, deslegitimado para gobernar, para ser rey, por haberse casado morganáticamente, esto es, con una persona que no es de sangre real. Y esto que todavía Juan Carlos I lo tenía claro, cuando ve que su hijo se casa con doña Leticia, ya da por perdida incluso esta dinastía que vendría a ser nueva, ¿no? Que a la vez tendrá que buscar su legitimidad, y este es el problema, ¿no? ¿Dónde se legitimará Felipe VI? Entonces, en el libro planteo la tesis de que ante las presiones nacionalistas y las presiones federalistas, pues posiblemente él será el que abrirá las puertas a una reforma constitucional que posiblemente pueda traer la fractura de España. Bueno, pero usted decía el tema de que se case con una plebeya, pero bueno, vemos que en otros países europeos esto está ocurriendo y no ocurre nada. Bueno, porque digamos una parte importante de las monarquías europeas son ramas curiosamente que derivan todavía de la época de Napoleón, que puso a varios de sus hermanos como reyes en Suecia, etcétera, ¿no? No son, digamos, familias reales de abolengo. En cambio, la dinastía de los Borbones es una dinastía que, si la unimos a los Capetos, son de 1000 años, ¿no? Que ha gobernado durante 1000 años hasta la Revolución Francesa y luego en diferentes sitios, ¿no? Y en este tipo de dinastías, claramente las normas internas de sucesión se deben respetar, ¿no? Y ellos mismos las han traicionado. Quiero decir que no es un problema de jurídico externo político, sino que ellos han renegado de lo que realmente eran, ¿no? Sí, otro problema, otro peligro que tú ves para la continuidad de la monarquía es la ausencia de ceremonia religiosa en la proclamación de Felipe VI, pero bueno, esto no sería lógico en un sistema confesional, ¿no? Se supone que está superada la alianza entre el trono y el altar. Bueno, esto en toda Europa, incluso en la Francia republicana y laica, pues ha causado mucho estupor y mucho asombro. Se debe principalmente a, digamos, el último aldabonazo de Rubalcaba, que es cuando se entierra al expresidente Suárez, que se hace un oficio religioso, un funeral religioso católico,
y entonces Rubalcaba elabora un documento, el Partido Socialista, para la laicización total del Estado, ¿no? Que el PP lo ha dejado pasar, pero dando a entender que el Estado tiene que ser absolutamente laico y por lo tanto no puede realizar actos religiosos o proponer actos religiosos como ceremonias de funerales católicos. ¿Qué pasa? Que Felipe VI ha sido el primero en aplicarlo, ¿no? Pero si entre la democracia y la monarquía hay una distinción fundamental, que la monarquía establece que hay una persona que por algún tipo de circunstancia es superior a los demás, ¿no? En la democracia todos seríamos iguales. Entonces el gran problema es que si digamos no hay un refuerzo religioso de la figura del rey, pues es absurda la figura del rey, porque es un ciudadano más y entonces tiene unos privilegios que no le corresponden más que allá que porque la gente se lo cree, ¿no? Y claro, esto, es decir, cualquier monarquía europea, incluso, digamos, laicistas, etcétera, saben que todo tipo de coronación tiene que tener un referendo religioso y no se ha visto nunca en la historia de Europa una situación así. Hasta Napoleón, que no creía en nada, hizo coronarse emperador por el papa de la época, ¿no? O sea que él sabía que necesitaba, digamos, un refuerzo religioso a su poder, ¿no? Pero bueno, volvamos ahora a Juan Carlos I, si no te importa. Sí. Yo te quería, tú a lo largo del libro hablas varias veces del papel que han jugado los periodistas o la prensa, incluso como sector, en el largo, porque ha sido un largo reinado de Juan Carlos. Entonces, bueno, ¿hubiera aguantado la monarquía todos estos años sin el apoyo de los medios de comunicación? No, imposible. Esto ya todo el mundo lo sabía. Había un pacto, digamos, de silencio que muchos extranjeros cuando venían aquí decían, qué raro, lo bien que trata la prensa, Juan Carlos, etcétera. Había un pacto, digamos, de silencio absoluto, precisamente para evitar, digamos, que la figura de Juan Carlos se asociara al franquismo y a partir de ahí ahora lo que ha habido es una ruptura de este pacto, ¿no? Una vez que llegan las elecciones del 25 de mayo de las europeas y se rompe el bipartidismo y cae ya Rubalcaba y el viejo PSOE, ya se sabe en la Casa Real que el viejo pacto de respetar la monarquía, de callar sobre la monarquía, pues se rompe, ¿eh? Y todo el mundo sabía que si el país, Polanco en su momento, el Grupo Prisa, hubiera hecho una campaña directa contra la monarquía hubiera caído en escasos días, ¿no? Y de esto se jactaba el propio Polanco, ¿no? De que gracias a él, que era de izquierdas, o la gente o los partidos de izquierdas, la monarquía pues se sustentaba. Pero esto era un pacto que se hizo en la transición, ¿no? Para permitir la legalización del Partido Comunista y la legalización del Partido Socialista. Pero bueno, tú dices que el pacto se rompió con las europeas, pero ya vimos que habían empezado a cambiar las cosas antes. Empezamos a ver el tema Urdangarin aparecía en los medios de comunicación, el rey de Botswana, empezaban a llover críticas, artículos en distintos medios de papel y digitales. ¿En qué momento podemos marcar que se empieza a resquebrajar ese pacto de silencio? A ver, yo creo que como punto de inflexión, bueno, podríamos encontrar varios, ¿no? Uno es evidente, pues esto, la caza de elefantes, la aparición de Corina, ya se empieza a hablar de las amantes del rey, cosa que nunca había ocurrido, pero yo creo que el punto de inflexión es cuando ya Felipe se casa con Leticia, don Juan Carlos da como ya por finalizada su etapa, porque ni siquiera ha podido gobernar sobre su propio hijo, que no le ha hecho caso ni siquiera a las orientaciones de cómo tenía que casarse, y poco a poco, es cierto, pero digamos empieza ya a sacar noticias que era inimaginable que unos años antes hubieran aparecido. Es verdad que ha sido poco a poco, pero de repente ya se precipita todo porque saltan las alarmas unos meses antes de las elecciones, cuando por primera vez la monarquía en las encuestas de opinión suspende, ¿no? Cosa que no había ocurrido prácticamente desde el 23 de febrero famoso del 81, ¿no? Y entonces es un cúmulo de cosas, pero que realmente ya hay una dejación, ¿no? Y una ruptura incluso dentro de la propia familia real entre Juan Carlos y Felipe, ¿no?
Y esto se nota porque también sorprendentemente Juan Carlos no está en el acto de coronación, cosa que en Europa dejó, digamos, estupefactos absolutamente a todos los analistas políticos, ¿no? Sí, también te quería preguntar, siguiendo con los medios, en los medios siempre se ha hablado, sobre todo en círculos privados, en rumores, siempre se ha hablado mucho de los negocios del rey Juan Carlos I, pero se ha publicado muy poco al respecto. Algún libro, tú citas mucho en concreto El negocio de la libertad de Jesús Cacho, pero al margen de esto y alguna cosa puntual, se ha escrito muy poco sobre los negocios, aunque se ha rumoreado mucho sobre ellos. ¿Qué hay de cierto y qué hay de falso en estos negocios de Juan Carlos I? Bueno, de lo rumoreado y de lo que investigó Jesús Cacho, pues se puede decir que todo es verdadero, etcétera. Lo que pasa es que don Juan Carlos siempre utilizó testaferros, siempre, y en el orden político y en el orden económico, ¿no? Desde Colón de Carvajal, Mario Conde, en lo político a Suárez, en lo militar a Armada, pero era gente que siempre la usó y luego la fue desechando y abandonando, ¿no? Y, digamos, el afán de riqueza de estos negocios se debe a algo muy sencillo psicológicamente. Hemos de pensar que la infancia de don Juan Carlos, de su padre en el exilio, etcétera, era una de las familias reales más pobres, pero de Europa, vamos, casi para viajar, para ver a su novia, que era cuando era doña Princesa de Grecia. Perdón, casi le tenía que pedir dinero a su padre para coger el avión. Y entonces esto creaba un complejo, porque doña Sofía tampoco pudo casarse con un príncipe danés que estaba enamorado, porque la dote que le exigía la casa real danesa, pues tampoco la podía pagar la casa real griega. O sea que se casaron dos digamos, príncipes de los más pobres de Europa, ¿no? Y esto le creó un complejo tan fuerte que don Juan Carlos tuvo una obsesión, y ha tenido durante estos 30 años una obsesión por poder equipararse económicamente a otras casas reales. Y para ello pues ha tenido que recurrir a a testaferros que le fueran generando pues negocios, consiguiendo, digamos, beneficios, etcétera, ¿no? Pero estos testaferros, insisto, que cuando ha convenido pues los ha echado a la basura como un Kleenex, ¿no? De hecho, tú insistes mucho en eso en el libro, que el rey Juan Carlos no duda, no solo en testaferros políticos, no solo en testaferros económicos, sino en apoyos políticos, no duda en abandonar completamente a la gente que le ha ido ayudando a lo largo de la vida. Sí, hemos de pensar, por ejemplo, el general Armada, que había sido, digamos, uno de sus héroes cuando él era joven, que le estuvo acompañando en todo el proceso de la transición, etcétera, cuando llega el 23F, que en el libro propongo que el 23F es mucho más complejo de cómo nos lo han querido vender y que estaba como muy implicado don Juan Carlos. La amistad, hemos de pensar, entre don Juan Carlos y Armada era intimísima, pero llega un momento que por fidelidad Armada, el general Armada, no desvela quién es el jefe de Armada, que se supone que en ese momento es el jefe del Estado, y se va a la cárcel. La verdad es que estuvo pocos años en la cárcel, pero digamos, nadie de la Casa Real da nada por él, ¿no? O Suárez, que es utilizado, pues en cuanto puede, digamos, don Juan Carlos promociona, digamos, su destitución, la crisis en UCD, bueno, en fin, todo hasta su propio padre, ¿no? Porque don Juan Carlos de joven al final estaba más con Franco y sabía que Franco le iba a dar el trono de España, y contra la voluntad del padre pues rompe con el padre y decide separarse del padre y de las voluntades y del plan que tenía el padre sobre él, ¿no? Y así pues hasta hoy. es una constante. Por cierto, tú dices que él abandona a Suárez, a quien parece que nunca abandonó, es a Felipe González, con el cual habían tenido buenas relaciones. ¿Por qué esta querencia de Juan Carlos I? Sobre todo porque se sabe que a nivel de relación personal siempre has tenido mejor relación personal con los presidentes de gobiernos del PSOE que más que con el del PP. Sí. ¿Por qué esa querencia a la izquierda, efectivamente? Sí, pues esto es muy fácil de explicar también psicológicamente.
psicológicamente, porque él sabía, claro, Juan Carlos, cuando llevaba a sus hijos a ver a Franco, les decía, pues vamos a ver al abuelito, ¿no? O sea, que la vinculación afectiva y durante mucho tiempo con Franco fue tan intensa, pero al girar al llegar la transición, tienen, digamos, que tapar toda esa vinculación, ¿no? Y entonces, todo lo que fuera un gobierno de derechas, porque la UCD, no lo olvidemos, está montada pues con fondos reservados del Estado, está montada con dinero de la CIA, está montado con digamos, desde el propio régimen, es un partido que sale de la nada para darle una cierta continuidad al régimen y llegar a la democracia. Y esto pues vinculaba a Juan Carlos demasiado todavía con el franquismo, ¿no? Y hasta que no llega Felipe González, él no se siente, digamos, como más cómodo en el sentido de decir, bueno, yo ya soy el rey de todos los españoles y por tanto ya no me pueden identificar con el franquismo, ¿eh? Y hay una frase muy curiosa que cuando llega Felipe González al poder le dice, usted, don Juan Carlos, no se preocupe de nada, porque hasta entonces Juan Carlos pues había estado implicado pues en los gobiernos de la UCD, estaba implicado en temas del 23F, pero cuando ya llega Suárez al poder le dice, no se preocupe, usted ahora diviértase, ¿no? Y eso es lo que hace. A partir de ese momento, don Juan Carlos lo que se dedica es a ir acumulando fortuna y empieza pues la vida, digamos, rosa de las grandes vacaciones en Mirabén, los grandes viajes, etcétera, ¿no? Él se siente muy cómodo con la izquierda y esto es muy sorprendente, ¿no? ¿Y esta querencia, este sentirse cómodo a la izquierda, es algo que ha heredado Felipe VI? A ver, yo creo que en cierta medida sí, lo que pasa que Felipe VI no ha tenido esa experiencia vital que tuvo su padre de tener que, digamos, transmutarse políticamente. Felipe VI, digamos, no le queda más remedio que una afición a la izquierda por su esposa, ¿no? Por la reina consorte, que, como todo el mundo sabe, es republicana de corazón, es de izquierdas de corazón, y bueno, esto se acaba notando en ciertas actitudes, mucho menos que el padre, pero evidentemente yo creo que Felipe VI va a tener un problema muy grave, porque ahora al principio, digamos, estamos en el momento dulce de su reinado, que es el principio, pero va a tener que tomar decisiones políticas, acuerdos de Estado o mediar en acuerdos de Estado, donde le tendrá que dar la razón o a la derecha o a la izquierda. Y yo me temo que Felipe VI, y lo propongo como hipótesis política, promoverá una reforma constitucional federalista, presionado por la izquierda y presionado por los movimientos separatistas, y una monarquía federal pues es la antesala de una república federal. Esto es evidente. Constitucionalmente será mucho más fácil pasar de una monarquía federal a una república federal que de una constitución actual a una república, ¿no? Y esto puede ocurrir, o no. Quiero decir, ahora esto simplemente es una hipótesis que lanzo, ¿no?, en el libro. Sí. Otra hipótesis que lanzas, que está muy presente en el libro, a mí tengo que decir que me ha sorprendido bastante. O sea, la impresión que uno se va llevando es que la monarquía, o prácticamente el sistema político instaurado desde la transición, es casi un títere de una combinación en la que entra la masonería, el Club Bilderberg, y hasta se incluyes a la Soberana Orden de Malta. Bueno, no hay aquí demasiada conspiración en todo esto. Sí, hay un poco parece en el libro aviso, digo, bueno, ya aviso y soy consciente de que pueda haber una especie de sentido de paranoia, ¿no? O de conspiranoia. Pero debemos de pensar que las cosas no tampoco en el mundo hay poderes fácticos muy potentes. El Club Bilderberg es muy potente. La reina Sofía acude constantemente, que es una de las asistentes constantes. En la última reunión, justo el día antes de que don Juan Carlos abdique, ya en el Club Bilderberger, que ya se había hablado durante meses, se da como una instrucción de que ya tiene que abdicar don Juan Carlos. Pero esto, ¿cómo lo sabemos? Que nadie cuenta. Bueno,
Tenemos fuentes, digamos, bastante serias, como el Confidencial, donde hay periodistas que ya llevan especializados en el tema, y que una de las asistentes sorprendentemente a esta reunión del Club Bilderberg es la sobrina de Rajoy, que haya aprobado unas oposiciones recientemente al cuerpo diplomático, con un poco de enchufe, según dicen algunos, pero digamos que es sorprendente que vaya a esta reunión, porque en el fondo lo que se sospecha es que era el hilo directo con el gobierno para ver si se tomaba o no esta decisión. Hemos de pensar que al día siguiente don Juan Carlos primero lo hace Rajoy, que anuncia la abdicación, cosa que es contra el orden natural que hubiera sido don Juan Carlos, y don Juan Carlos declara la abdicación cuando don Felipe está viajando desde El Salvador hacia España, o sea, ni siquiera está en España, lo cual también es como muy sorprendente. Es muy raro que la infanta Elena está fuera de España, la reina Sofía no está en España, don Felipe, que va a ser el nuevo rey, no está en España cuando se hace el anuncio de la abdicación. Lo más lógico hubiera sido pues un aviso con foto de familia, todos juntos, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual hay algo como un indicio muy claro de que ha sido forzado don Juan Carlos, y como una especie de enfado dice, pues lo digo ahora y fuera, ¿no? También es verdad, y esto es más que conocido, que buena parte del Partido Socialista y de la UCD, como he dicho antes, el Partido Socialista fue financiado pues por el BAS, el Partido Socialista que gobernaba en Irak, etcétera. La CIA, Kissinger, digamos, hay una geopolítica que interesa para que no se radicalice en España el partido, haya una revolución comunista con la transición y domesticar al Partido Comunista. Lo que se hace también es financiar la UCD para que haya un partido, digamos, de centro moderado de derechas y otro de centro izquierda, que es el PSOE. Pero, por ejemplo, lo de la Orden de Malta es muy importante, porque hasta hace muy poco el rey de España tenía el título de rey de Jerusalén. Y tener el título de rey de Jerusalén para nosotros puede parecer un título simbólico, pero para los países árabes es un título absolutamente importante, ¿no? Que es el que le daba vía directa a todos los Emiratos Árabes para poder negociar precios del petróleo, etcétera, etcétera. Esta famosa amistad hispano-árabe se debe a que el rey de España tenía el título de rey de Jerusalén, ¿no? Pero la tradicional amistad hispano-árabe es un término que se acuña durante el franquismo para romper el aislamiento internacional. Es anterior. Sí, pero porque rey Juan Carlos. Sí, pero hemos de pensar que porque España es un reino, o sea, jurídicamente Franco no decide que sea una república, ¿no? Sino que se hace un referéndum y es un reino, ¿no? Con lo cual los títulos se mantienen, ¿no? Entonces Juan Carlos aprovecha cuando ya es rey de España que, digamos, ejecuta este título, y este título es el que, bueno, según los estudios de Cacho, etcétera, pues, digamos, permiten que las negociaciones del precio del crudo que se importa a España, que se van redondeando unos céntimos, etcétera, etcétera, pues eso va generando pues una fortuna, ¿no? Para la Casa Real. Pero esto, digamos, ya no es investigación mía, es investigación de Cacho y de gente que en su momento pues se atrevieron a investigar y a sacar este tema. Pero por eso digo que lo de la Orden de Malta a nosotros nos parece que es una tontería, ¿no? Pero pensemos que la Orden de Malta tiene pasaporte, cualquier miembro de la Orden de Malta internacional. Buena parte de los miembros de la Casa Real no viajan por el mundo con pasaporte nacional, ¿no? El rey no viaja con pasaporte español, sino que tienen pasaporte de Malta, y eso les da, digamos, en todo el mundo árabe pues una movilidad que de otra forma sería impensable, ¿no? Sí, y eso para terminar, te quería pedir que te mojaras. Felipe VI, ¿morirá en el trono o será como otros tantos Borbones, uno que abdica para dar paso a un nuevo tipo de régimen político?
Sí, esto dependerá esencialmente del contexto político. Si el contexto político es fuerte, no salimos de la crisis, las tensiones separatistas son muy potentes, se reactiva la tercera vía que propone pues Duran y Lleida y el Partido Socialista, que ahora parece que está muerta, pero que es la vía federal, pero que yo creo que irá cobrando fuerza con el tiempo. Y dependiendo de la personalidad de Felipe VI, si él accede a una reforma constitucional, en el sentido que he dicho, se va a abrir un melón que luego será muy difícil de recomponer. Y si se ocurriera esto, yo creo que Felipe VI, hará pura ciencia ficción política, podría incluso ser declarado presidente vitalicio de la Tercera República y después ya dejar paso a una república. En política en el futuro puede ocurrir una cosa o cualquier cosa, no podemos nunca saberlo, simplemente aplicar el sentido común, O bien podría estabilizarse, pero si cogemos los Borbones durante el siglo XIX y el siglo XX, vemos que siempre se ha seguido un esquema, ¿no? Fernando VII da paso a Isabel II y ante la presión de la izquierda revolucionaria, liberal, Isabel II cae y viene la Primera República. Después vienen dos Borbones, Alfonso XII, Alfonso XIII, y Alfonso XIII, ante la presión revolucionaria y las elecciones del 31, y la debilidad suya, él decide huir ante la pérdida de unas elecciones municipales, y viene la Segunda República. Pues ahora tenemos dos Borbones más, que es Juan Carlos I, Felipe VI, y entonces veremos si se cumple la ley histórica o no. La serie estadística. A ver, o rompe las estadísticas, sí, ¿no? Pero digamos, es curioso que los Borbones, siempre que se ha mantenido en el poder, no ha sido tanto por su fuerza o su tenacidad, sino pues porque las circunstancias lo han permitido. Pero en cuanto las circunstancias se han vuelto duras y las presiones, digamos, de la izquierda han sido muy fuertes y ya, digamos, revolucionarias, hemos de pensar que el fenómeno Podemos va a desestabilizar totalmente toda la estructura política de España, va a convertir muchísimos ayuntamientos en ingobernables, que es un fenómeno nuevo, muy parecido a la emergencia del anarquismo en las elecciones del 31, ¿no? Y estos son como situaciones que si la monarquía lo tiene claro y es capaz de resistir a las presiones, pues aguantará. Si siguiendo la tradición de tantos Borbones, digamos, no pueden aguantar esta presión, pues veremos una Tercera República. Bueno, pues veremos lo que ocurre, si efectivamente el rey se convierte en presidente vitalicio o lo que ocurre. Pues con esto ya es un buen modo de terminar esta entrevista. Agradecerte, Javier, que hayas atendido a Periodista Digital. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.